En el corazón de la Alpujarra granadina, en el pequeño pueblo de Bubión, donde las casas de piedra y las callejuelas empedradas parecen susurrar historias antiguas, vivía Clara. Su vida transcurría entre el aroma embriagador de la flor de azahar y el rumor constante del río Poqueira, que acariciaba las piedras con un murmullo casi secreto. Clara era una joven de belleza singular, con el cabello negro azabache que caía en ondas suaves hasta la mitad de su espalda y unos ojos almendrados, de un verde profundo, que retenían la luz como un reflejo de misterio. Su figura, esbelta y curvilínea a la vez, se movía con la gracia natural de quien pertenece a la tierra que pisa. Aquella mañana de primavera, Clara había escogido un vestido de lino blanco, bordado con pequeños jazmines azules que corrían desde el escote hasta el dobladillo, justo por encima de las rodillas. El vestido se ceñía a su cintura con un cinturón de cuero trenzado, que resaltaba sus curvas con sutil elegancia. Sus pies calzaban unas sandalias de cuero marrón, desgastadas por los caminos que recorría cada día, y un collar de cuentas de cerámica azul adornaba su cuello, regalo de su abuela Carmen. Su abuela, Carmen, era la mujer que le había contado las historias más profundas de la familia y del pueblo, y con quien compartía secretos y risas. Pero la figura que más marcó su vida fue la de su madre, Isabel, quien desapareció cuando Clara tenía apenas 5 años. Isabel había sido una mujer de espíritu libre, con sueños de recorrer el mundo más allá de las montañas que rodeaban Bubión, pero quedó atrapada en un destino que no pudo cambiar. Su partida dejó un vacío helado en el hogar, y aunque su padre, Antonio, la crió con esfuerzo, siempre hubo una distancia invisible entre ellos. Antonio, un hombre alto y robusto, con manos callosas de trabajar la tierra y el mármol, había intentado llenar ese espacio con su amor, aunque era un amor marcado por la tristeza y el silencio. Siempre llevaba camisas de cuadros arremangadas, pantalones de tela gruesa y botas de cuero, y en sus ojos se podía ver el peso de los años y de los secretos no dichos. La casa donde vivían era una antigua construcción de piedra con vigas de madera oscura y un patio cubierto de bugambillas fucsias y naranjas que lanzaban destellos de color bajo el sol andaluz. Allí, en ese refugio modesto, Clara creció aprendiendo a leer entre líneas, a escuchar lo que no se decía, a sentir el pulso de los silencios. Desde niña, Clara había sentido una conexión especial con su padre, una necesidad profunda de llenar con su presencia el hueco que Isabel dejó. Por eso, cuando Antonio regresaba cansado del trabajo en las canteras cercanas, ella se sentaba a su lado en el sofá de cuero gastado, apoyando la cabeza en su regazo, buscando en sus caricias un consuelo que a veces parecía demasiado frágil. La relación entre ellos era intensa, marcada por una cercanía que rozaba lo prohibido, aunque ambos mantenían una barrera invisible, un pacto de miradas y silencios que hacía temblar el aire sin romperlo. Clara sabía que en esos momentos navegaban en aguas peligrosas, pero también sentía que era el único modo de sentir que pertenecía a alguien, que era amada sin condiciones. Aquel día, mientras ayudaba en la pequeña tienda de artesanías del pueblo, regentada por doña Pilar, una mujer enérgica que siempre vestía faldas largas y collares de plata, Clara notó la mirada insistente de un joven llamado Esteban. Esteban era un forastero, un artista que había llegado a Bubión buscando inspiración en sus paisajes y leyendas. Su pelo castaño claro y sus ojos azules contrastaban con el entorno, y su sonrisa ladeada parecía esconder un misterio. Clara le devolvió una sonrisa tímida, jugando con un mechón de su cabello, consciente del efecto que causaba. Al regresar a casa aquella noche, el rostro de Antonio se tensó al escuchar sobre Esteban. «Ten cuidado, Clara», advirtió con un tono grave, que escondía más que preocupación. En la penumbra del salón, Clara se sentó junto a su padre envuelta en una manta ligera, llevando un camisón de lino casi traslúcido que dejaba entrever los contornos de sus hombros y espalda. Sus dedos rozaron lentamente el brazo de Antonio, provocando una reacción que ella apenas pudo disimular. Era un juego peligroso, una danza de deseo y límites que ambos conocían demasiado bien. Pero esa noche, algo cambió. En un instante cargado de tensión, la mano de Antonio se deslizó hacia la pierna de Clara, rozando apenas la piel bajo el vestido. El aire se volvió denso, el silencio se rompió con susurros mudos y miradas que decían lo imposible. Clara fingió un bostezo y se levantó, con el corazón desbocado, mientras Antonio apenas lograba pronunciar su nombre con una mezcla de súplica y miedo. Cerró la puerta de su habitación y se dejó caer en la cama, preguntándose qué camino estaba empezando a recorrer, uno del que no sabía si podría regresar. Al día siguiente,
mientras recogía el patio tras una lluvia ligera, Clara vio sobre el escritorio de su padre una carta cerrada con un candado pequeño y antiguo. Un secreto más entre tantos otros que la familia guardaba. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Clara se preguntaba qué ocultaba aquel sobre y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que creían perdido. ¿Sería el amor suficiente para enfrentar lo que estaba por venir, o los fantasmas del pasado los arrastrarían hacia un abismo del que nadie podría escapar? En las primeras horas del alba, Bouvion despertaba envuelto en una neblina ligera que parecía envolverlo todo en un susurro de misterio. Clara, aún con el corazón acelerado por las sombras de la noche anterior, se levantó con una mezcla de inquietud y determinación. El sol tímido filtraba sus rayos entre las gruesas vigas de la habitación, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Su vestido azul claro de algodón, suave y fresco, colgaba sobre la silla, listo para otro día de jornadas en la tienda de Doña Pilar, mientras se peinaba frente al espejo antiguo, que había pertenecido a su bisabuela. Sus dedos recorrían el cabello negro que caía en ondas suaves, resaltando la curva de su cuello y el delicado collar de cuentas de cerámica azul que siempre llevaba. Pensó en la carta con el candado que había visto en el escritorio de su padre, un objeto pequeño pero cargado de un peso invisible que la oprimía. ¿Qué secretos guardaba Antonio? ¿Acaso esa misiva contenía respuestas sobre su madre o algo aún más oscuro? Salió al patio, donde las bugambillas parecían aún más vibrantes bajo la luz del amanecer. El aroma a tierra mojada mezclado con el dulce perfume de las flores llenaba sus pulmones, pero no lograba calmar su mente tumultuosa. Donde antes encontraba consuelo, ahora sentía una tormenta que amenazaba con desbordar las orillas de su tranquilidad. En la tienda, Doña Pilar la recibió con su habitual sonrisa enérgica y sus collares de plata tintineando al moverse. «Ay, Clara. Hoy te veo con cara de susto. ¿Has dormido poco o tu corazón está jugando a las escondidas?», bromeó la mujer, mientras organizaba un estante de cerámicas pintadas a mano. Clara esbozó una sonrisa tenue y se sentó detrás del mostrador, sus dedos acariciando suavemente un rebozo de seda que colgaba junto a ella. «Solo estoy un poco distraída, Doña Pilar». «Cosas de familia», dijo con voz baja, evitando entrar en detalles. Mientras atendía a los clientes, sus pensamientos no dejaban de volver a Esteban, el joven artista que cada vez parecía más presente en sus días. Él entró en la tienda con una sonrisa ladeada y la confianza tranquila de quien conoce su encanto. Llevaba una camisa blanca de lino, ligeramente arrugada, y unos pantalones vaqueros desgastados que contrastaban con la pulcritud de Bouvion. Sus ojos azules buscaban a Clara con una mezcla de curiosidad y deseo. «¿Has probado este collar de lapislázuli? Dicen que trae suerte a quienes lo llevan», dijo Esteban, sosteniendo la pieza con delicadeza. Clara le devolvió una sonrisa tímida, jugando con un mechón de cabello detrás de la oreja. «No, pero quizás debería», respondió, sintiendo como el calor subía a sus mejillas. Esa noche, de regreso en casa, la atmósfera estaba cargada. Antonio estaba sentado en su sillón favorito, con la mirada fija en el fuego que crepitaba en la chimenea. Clara, vestida con un camisón de encaje color marfil que dejaba entrever la suavidad de su piel, se acercó lentamente, dejando que la tela rozara sus muslos al caminar. Sus sandalias reposaban en la alfombra, y sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre la madera. Se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro, mientras él acariciaba su cabello con manos firmes pero temblorosas. La tensión entre ellos era palpable, un hilo invisible que los unía y los separaba al mismo tiempo. Clara sentía el deseo arder en su interior, un fuego que se encendía con cada roce, con cada suspiro compartido. Intentó distraer la atmósfera con una canción suave, inventada en ese instante, moviendo lentamente las caderas al ritmo de un latido silencioso. Antonio soltó una risa profunda, llena de melancolía, y sus manos buscaron la cintura de Clara con un anhelo contenido. Sus dedos rozaron el borde del camisón, acariciando la piel desnuda con una delicadeza que la hizo estremecer, pero en ese instante, Clara se apartó, recordando los límites invisibles que no podían cruzar. «Papá, basta», susurró con una mezcla de tristeza y desafío. Antonio bajó la mirada, con un suspiro que parecía arrastrar siglos de secretos. «Clara, hija, no sé qué hacer contigo ni conmigo mismo», murmuró, con la voz quebrada. Ella le sonrió con tristeza, levantándose para dirigirse a su habitación, dejando tras de sí una estela de deseo y dolor entrelazados. Cerró la puerta con suavidad y se dejó caer sobre la cama,
sintiendo como la oscuridad la abrazaba mientras la tormenta interior se intensificaba. Al día siguiente, el pueblo se despertó con un rumor inesperado. Una figura misteriosa había sido vista merodeando cerca de la entrada del pueblo, un hombre con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba su rostro. Nadie sabía quién era ni qué buscaba, pero su presencia añadía una sombra más al ya complicado laberinto de secretos que envolvía a Clara y a su familia. Mientras tanto, Clara encontró el valor para acercarse al escritorio de Antonio durante un momento en que él no estaba ahí. Con dedos temblorosos, intentó abrir la carta con el candado. No pudo, pero en la parte trasera descubrió una inscripción. Para cuando la verdad no pueda esperar más, el misterio apenas comenzaba, y Clara sabía que pronto tendría que enfrentarse no solo a los fantasmas de su pasado, sino a una realidad que podría cambiarlo todo para siempre. En el silencio de Bouvion, entre el murmullo del río y las sombras de la noche, algo estaba a punto de estallar. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Las tardes en Bouvion tenían un encanto propio, con el sol descendiendo lentamente entre las cumbres de Sierra Nevada, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Clara solía aprovechar esos momentos para caminar por las callejuelas del pueblo, dejando que la brisa fresca acariciara su piel y que el aroma a tomillo y romero la envolviera. Aquella tarde llevaba un vestido de algodón azul marino, ceñido a la cintura con un cinturón de cuero oscuro, que dejaba entrever la silueta de sus caderas y la delicadeza de sus hombros. Sus sandalias de tiras finas resaltaban sus tobillos, y el collar de cuentas azules brillaba suavemente al ritmo de sus pasos. Había recogido su cabello en un moño suelto, dejando escapar algunos mechones que rozaban su cuello, otorgándole un aire despreocupado y a la vez sensual, como quien desafía las miradas sin pedir permiso. En la plaza del pueblo, el bullicio era constante, niños correteando, ancianos sentados en los bancos contando historias, y comerciantes voceando sus productos frescos. Clara se encontró con Lucía, su mejor amiga desde la infancia, quien vestía una falda larga de lino color crema y una blusa blanca con encaje delicado en el escote. Lucía era el contrapunto perfecto para Clara, más reservada, pero con un espíritu travieso que solo ella conocía. Ambas se abrazaron con complicidad y comenzaron a caminar, compartiendo confidencias y risas. ¿Y qué tal, Esteban? ¿Sigues jugando con fuego?, preguntó Lucía con una sonrisa pícara. Mientras sus ojos brillaban con curiosidad, Clara soltó una risa baja, jugueteando con el borde de su vestido. No sé si es fuego o una tormenta. Pero algo me dice que no deberíamos acercarnos demasiado, respondió, lanzando una mirada hacia la esquina donde Esteban charlaba animadamente con unos turistas. Ya sabes que eres la reina del drama, pero, ¿quién podría resistirse a ese encanto? Lucía bromeó, mientras un grupo de músicos comenzaba a tocar una melodía flamenca que hacía vibrar el aire. La conversación se interrumpió momentáneamente cuando un hombre mayor, con sombrero de ala ancha y una chaqueta de lana, se acercó para venderles unas cestas de mimbre hechas a mano. Clara observó su rostro curtido por el sol y sus ojos grises, llenos de historias. Mientras negociaban el precio, el hombre soltó una carcajada ronca y dijo, en Bouvion, hasta las piedras tienen secretos. Pero cuidado con los que guardan más de lo que muestran. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, aunque intentó ocultarlo con una sonrisa. El hombre se despidió con un guiño y desapareció entre la multitud, dejando tras de sí un aire de misterio. Aquella noche, Clara decidió visitar la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar acogedor con estanterías de madera y una lámpara de araña que colgaba del techo, esparciendo una luz cálida. Buscaba respuestas, o al menos pistas, sobre la carta cerrada con candado que había visto en el escritorio de su padre. Mientras hojeaba viejos libros y documentos, encontró un diario antiguo, cubierto de polvo, con una portada de cuero desgastado. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a su abuelo, un hombre del que poco se hablaba en casa. Las páginas estaban llenas de relatos sobre amores prohibidos, traiciones y un misterio que parecía arrastrar a la familia desde generaciones atrás. Clara leyó con avidez, sintiendo como cada palabra removía las raíces de su propia historia. De repente, la puerta de la biblioteca se abrió y entró Esteban, con su sonrisa habitual y una flor silvestre en la mano. ¿Buscas algo especial, Clara?, preguntó con voz suave. Ella levantó la mirada, sorprendida pero no incómoda. Solo intentando entender un poco más de dónde vengo, respondió, cerrando el diario con delicadeza. Esteban se acercó, apoyando la flor en la mesa y ofreciéndole una mano para levantarse. A veces, las respuestas están justo donde menos las esperamos, dijo,
y sus ojos azules se encontraron con los de ella en un instante cargado de electricidad. Salieron juntos de la biblioteca y caminaron bajo el cielo estrellado, las luces tenues de las farolas dibujando sombras alargadas. La conversación fluyó entre confidencias y silencios cómplices, hasta que llegaron al puente sobre el río Poqueira, donde el agua reflejaba la luna llena. Clara sintió el impulso de apoyarse en Esteban, y él la rodeó con un brazo, protegiéndola del frío nocturno. Sus labios se rozaron apenas, en un beso que fue a la vez dulce y ardiente, una promesa de lo que estaba por venir, pero justo cuando la noche parecía abrirse a nuevas posibilidades, el sonido de pasos apresurados interrumpió el momento. Una figura encapuchada apareció entre las sombras, observándolos con ojos brillantes y una expresión que heló la sangre de Clara. El pasado no se olvida tan fácilmente, susurró la voz, profunda y amenazante. Clara retrocedió, con el corazón en un puño, mientras Esteban apretaba su mano con fuerza. La sombra desapareció tan rápido como había llegado, dejando una pregunta clavada en el aire. ¿Quién era aquel misterioso visitante y qué vínculo tenía con los secretos que Clara luchaba por descubrir? En ese instante, bajo la luna andaluza, la joven supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que los juegos de deseo y poder apenas eran el preludio de una tormenta mucho más oscura y peligrosa. Las primeras luces del alba se colaban tímidamente entre las cortinas de encaje que cubrían la ventana de la habitación de Clara. Los rayos dorados acariciaban su piel con suavidad, despertándola lentamente de un sueño inquieto. Se incorporó sobre las sábanas de lino blanco, dejando que el camisón de muselina, tan ligero como una caricia, se deslizara sutilmente por sus hombros, dejando al descubierto la delicada curva de su clavícula. Sus ojos verdes, aún vidriosos por el sueño, se posaron en el reflejo del espejo antiguo que colgaba de la pared, donde su imagen parecía una mezcla de inocencia y fuego contenido. Aquella madrugada, el silencio de la casa se sentía pesado, como si guardara un secreto demasiado grande para ser pronunciado. Clara recordó la figura encapuchada que había visto la noche anterior junto al río Poqueira, y el escalofrío volvió a recorrerle la espalda. ¿Quién sería aquel hombre? ¿Qué buscaba entre las sombras de Bubión? Y, sobre todo, ¿qué relación tenía con su familia y con la carta misteriosa que su padre guardaba bajo llave? Decidida a encontrar respuestas, Clara se vistió con un conjunto sencillo pero que resaltaba su belleza natural, una blusa de lino color marfil, ligeramente transparente, que dejaba entrever la silueta de sus hombros y la suavidad de su piel, y una falda larga de algodón azul oscuro que bailaba con cada paso, rozando sus tobillos descalzos. Un cinturón trenzado de cuero marcaba su cintura, acentuando sus curvas sin esfuerzo. En sus muñecas tintineaban finos brazaletes de plata, y un delicado collar de cuentas azules descansaba en su cuello, regalo de su abuela Carmen. Bajó las escaleras con cautela, encontrando a su padre en la cocina, sentado frente a una taza de café humeante. Antonio la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación, sus ojos oscuros reflejando una tormenta interna que Clara apenas comenzaba a comprender. «Buenos días, hija», dijo con voz grave. «No esperaba verte tan temprano». Ella se sentó frente a él, buscando en su mirada una señal de confianza. «Papá, necesito hablar contigo». Sobre la carta, sobre esa noche en el río, su voz temblaba ligeramente. «¿Qué está pasando?». Antonio suspiró, dejando que el peso de los años cayera sobre sus hombros. «Clara, hay cosas que creí enterradas para siempre, pero parece que el pasado no está dispuesto a dejarnos en paz. Esa carta contiene verdades que podrían cambiarlo todo». Antes de que pudiera decir más, un golpe seco resonó en la puerta principal. Ambos se miraron, tensos. Antonio se levantó lentamente y abrió. En el umbral estaba un hombre mayor, con un rostro marcado por cicatrices y ojos penetrantes. Llevaba un abrigo oscuro y un sombrero ladeado que le daba un aire de misterio. «Antonio», dijo con voz áspera. «Ha llegado el momento de enfrentar lo que dejamos atrás». Clara sintió que el aire se volvía denso, como si el tiempo se detuviera en ese instante. El hombre entró sin esperar invitación, y con él, una sombra del pasado que amenazaba con devorar el presente. Durante las horas siguientes, secretos largamente ocultos comenzaron a desvelarse. Historias de amores prohibidos, alianzas rotas y traiciones que habían marcado a generaciones enteras. Clara escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra removía las raíces de su propia existencia. Entre las revelaciones, descubrió que su madre, Isabel, no había abandonado la familia por capricho, sino que había sido víctima de una conspiración que aún tenía ramificaciones peligrosas.
El hombre que había llegado era alguien que sabía demasiado, alguien que podía cambiar el destino de todos. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Clara comprendió que ya no podía retroceder. Su vida, sus deseos y sus miedos se entrelazaban ahora con una verdad que la arrastraba hacia un abismo de incertidumbre y peligro. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, se miró en el espejo una vez más. Su reflejo mostraba a una joven que había perdido la inocencia, pero que estaba lista para luchar. El camisón de muselina que llevaba parecía insuficiente para protegerla de la tormenta que se avecinaba, y en la penumbra de la habitación, una sombra se movió silenciosa, observándola sin ser vista. Un susurro apenas audible recorrió el aire: no escaparás de lo que eres, Clara. El juego apenas comienza, el misterio estaba lejos de resolverse, y la oscuridad que rodeaba a la familia prometía revelar secretos aún más profundos y peligrosos. ¿Estaría Clara preparada para enfrentarlos, o sucumbiría ante la fuerza implacable del pasado? La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado y una brisa fresca que agitaba las hojas de los olivos alrededor de la casa. Clara se levantó con el peso de las revelaciones aún clavado en el pecho, sintiendo que cada paso que daba la acercaba a un destino incierto. Eligió con cuidado un vestido de algodón color terracota, ceñido en la cintura por un cinturón de cuero trenzado, que resaltaba la curva de sus caderas con discreta elegancia. Sus sandalias de cuero suave dejaban al descubierto unos pies delicados, pero firmes, listos para enfrentar lo que viniera. Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna pendía de su cuello, regalo de su abuela, y que ella tocaba inconscientemente, como un amuleto de protección. Salió al patio donde el aroma a jazmín y tomillo se mezclaba con la humedad de la tierra recién mojada. El bullicio del pueblo comenzaba a despertar, las campanas de la iglesia repicaban anunciando la misa, mientras las vecinas preparaban cestas con frutas y verduras para el mercado. Clara respiró hondo, sintiendo que cada instante era un desafío para su espíritu inquieto. Decidió ir a la plaza, donde esperaba encontrar a Lucía. La encontró sentada en el banco de piedra, con una falda larga estampada y una blusa blanca que dejaba entrever su piel bronceada por el sol. Lucía la saludó con una sonrisa traviesa que contrastaba con la seriedad que Clara mostraba aquel día. «¿Qué tal, aventurera?», bromeó mientras le lanzaba una mirada cómplice. Listos para desentrañar otro misterio familiar, Clara sonrió débilmente y se sentó a su lado. «No sé si soy la heroína o la víctima en esta historia», confesó, «pero necesito respuestas antes de que todo se descontrole». Mientras caminaban por las calles empedradas, Clara relató todo lo que había descubierto la noche anterior: la llegada del hombre misterioso, las verdades sobre su madre y la conspiración que amenazaba con destruir lo poco que quedaba de su familia. Lucía escuchaba atenta, apretando suavemente la mano de su amiga en señal de apoyo. Al llegar al mercado, las voces y colores los envolvieron como un torbellino. Clara se perdió entre las frutas frescas, los quesos artesanales y los aromas de especias, pero su mente estaba en otro lugar. Fue entonces cuando vio a Esteban, observándola desde el puesto de cerámica con una mezcla de preocupación y deseo. Se acercó a él, y él tomó suavemente su mano, como si quisiera transmitirle seguridad. «Clara, sé que todo esto te abruma, pero no estás sola. Juntos podemos enfrentar lo que venga», susurró, acercando su rostro al suyo. Ella sintió un calor recorrer su cuerpo, una mezcla de miedo y esperanza que la paralizaba y la impulsaba al mismo tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un grito rompió la calma del mercado. «¡Alguien ha robado la carta!», exclamó doña Pilar, la dueña de la tienda de artesanías, señalando hacia el puesto de Clara. El caos estalló de inmediato. Clara sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Corrió hacia su tienda, donde un sobrequemado y rasgado yacía en el suelo, las cenizas aún humeantes. Su corazón latía desbocado, y una mezcla de rabia y desesperación la invadió. Antonio apareció a su lado, con el rostro demudado pero decidido. «Esto no ha terminado, Clara. Quien quiera destruirnos, no sabe con quién se está metiendo». Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo un manto de estrellas, Clara se sentó frente a la chimenea, con un vestido negro de encaje que resaltaba la curva de sus hombros y dejaba al descubierto parte de su espalda. Sus ojos verdes brillaban con determinación, y sus labios, ligeramente entreabiertos, susurraban una promesa silenciosa. No se rendiría, pero en la penumbra, una sombra observaba desde la ventana, con una sonrisa fría y calculadora. La guerra apenas comenzaba,
y los juegos de poder y deseo entrelazados con secretos familiares estaban a punto de desatar una tormenta que nadie podría detener.